Dado que vamos a trabajar más intensamente con código, va a ser útil hacer un par de configuraciones que nos van a facilitar las tareas. La primera de ellas es la configuración del teclado. Es importante tener ubicado en nuestro teclado dónde están los caracteres que vamos a utilizar. Vamos a trabajar muy comúnmente con caracteres especiales, llaves, tildes, etcétera. Y es importante tener ubicado dónde estas están dentro de las teclas de nuestro teclado en específico que tenemos instalado. Cuando tenemos un sistema de Windows configurado en español, tenemos un par de opciones de configuración de teclado en español de España o en configuración de español Latinoamérica. Estos se cambian con facilidad desde la ventana de configuración de idioma, desde las opciones. En las preferencias de idioma, voy a bajar un poco esto, tenemos la opción de agregar idiomas y en cada uno de estos idiomas trabajar con algunas opciones de teclado. Las opciones de teclado son Latinoamérica, podemos agregar también configuración de teclados en español o variaciones del español, y esos van a cambiar ligeramente la ubicación de las teclas. Por ejemplo, si cambiamos entre español Latinoamérica, que es esta configuración de teclado, donde la tilde español está en esta ubicación, de la ubicación de español de España, donde la tilde cambia de la tecla física donde se escribe y aparece algunos caracteres que en español no usamos tan frecuentemente. Las partes más relevantes está la ubicación de los caracteres especiales de paréntesis, llaves y otras que nos va a costar un poco encontrarlas. Por tanto, va a ser importante que ustedes verifiquen que la ubicación de las teclas en su teclado físico coincida con la configuración de español correspondiente, de teclado de español correspondiente, y de esa forma tengan ubicados donde se ingresan los caracteres que vamos a requerir para codificar. Entonces, esta es una primera configuración importante, verifíquenla porque va a facilitar un montón de tareas. La segunda configuración relevante es ver las extensiones de los archivos. Nosotros vamos a trabajar en código con múltiples tipos de archivos y Windows por defecto, desde varias versiones hasta ahora, oculta las extensiones de los archivos más comunes. Así, por ejemplo, si nosotros creamos un nuevo archivo de texto, que vamos a hacer código, y ese código queremos que sea un archivo de Python para configurar en él, nosotros podemos poner una extensión, code.py, pero la verdad es que esta extensión actualmente sigue apareciendo por defecto como un documento de texto, como una extensión TXT. Y esto es porque no estamos viendo que existe aquí otra extensión que no está visualizada dentro del explorador de Windows. Y eso se hace, para cambiar eso, las opciones del explorador de archivos, y dentro de las opciones del explorador de archivos vayan a la pestaña de ver y existen una opción que por defecto dice ocultar las extensiones de archivos para tipo de archivos conocidos. Esto viene seleccionado por defecto, nosotros debemos deseleccionar esto. Y al hacer eso, lo que hacemos es dejar de ocultar las extensiones de archivo y por tanto aplicamos, aceptamos y aparecen ahora las extensiones de archivo. Los archivos comunes como los documentos de Word o los archivos de texto, ahora aparecen el punto .txt y tenemos la opción de visualizar qué tipo de archivo corresponde, y aquel que acabamos de crear como code.py vemos que tiene luego una extensión .txt que no veíamos previamente. Si ahora cambiamos el nombre de esto y le quitamos esa extensión, bueno, ahora sí se convierte en un archivo de código de Python. Cambia el icono y empieza entonces ahora a asociarse al programa correcto. Esto va a ser muy importante porque en código vamos a trabajar con archivos de texto que, dependiendo de su extensión final, van a ser asociados a distintos tipos de programas de ejecución. En este caso, los archivos .py van a ser reconocidos como códigos de Python y van a poder ejecutarse correctamente.
para no tener confusiones respecto de esto, es muy relevante ver las extensiones de los archivos y esta configuración que acabamos de hacer es una de las imprescindibles que necesitamos en nuestro computador. La tercera configuración importante es el separador decimal. Nosotros vamos a trabajar en códigos para robótica con almacenamiento de datos en archivos de texto, y si hacemos un archivo nuevo, por ejemplo, un archivo CSV de archivo de datos separados por coma, datos.csv, se asocian a Excel por defecto, pero los podemos editar con un bloc de notas, y aquí vamos a darle, por ejemplo, que tenemos elementos, una casa, un gato, un perro separados por coma. Si importamos luego estos archivos y este dato como también pueden ser coordenadas o puede ser elementos de una lista, de un archivo, de una base de datos cualquiera, si las importamos en Excel, ahora aparecen por defecto en una única celda. Todo está junto, no aparecen separados en celdas diferentes. Eso es porque el separador por defecto de coma en este tipo de archivo no está reconocido como separador de elementos, sino como separador decimal. Es la configuración de Windows por defecto para los sistemas en español, y eso lo hacemos desde el cambio de eso. Tenemos que hacerlo desde la configuración regional. En las opciones de configuración de hora e idioma se van a región. En las opciones de configuración de región, ir a las opciones adicionales. Dentro de las opciones adicionales, cambiar formatos de fecha, hora o número. Y aquí, en configuraciones adicionales nuevamente, llegamos hasta el símbolo decimal. En los sistemas en español, el símbolo decimal por defecto es la coma. Por tanto, en un archivo que separa elementos por coma, considera que en realidad son separaciones decimales de un número. Tenemos que hacer este cambio porque el estándar para todos estos formatos de datos es en inglés, donde para ellos el separador decimal es un punto. Y ese es el cambio que nosotros debemos hacer. Utilizar el símbolo decimal como punto y el símbolo de separación como coma. El cambio que tenemos que hacer es poner un punto en símbolo decimal, poner una coma en símbolo de separación, y de esa forma el formato de números ahora, por ejemplo, tener 5.3 corresponde a la separación decimal de ahora con un punto y no como una coma como era anteriormente, y los elementos ahora se separan por comas, que es el estándar para los formatos en inglés. Y es lo que tenemos que acostumbrarnos porque la mayoría del código que vamos a trabajar tiene que ser compatible con los códigos de los software que están desarrollados en inglés. Así que esta configuración, ahora si la aplicamos completamente y volvemos, para que esta configuración entre en vigencia dentro de un sistema Windows, tienen que reiniciar el computador porque es una configuración que ya afecta los elementos más internos de Windows y por tanto necesita, para ser aplicada, que se reinicie. Pero una vez que se reinicie, ahora al abrir los datos de un archivo separados por coma, van a quedar separados las celdas como corresponde, y por tanto no va a haber problemas de compatibilidad entre software que separa datos mediante comas y que no se confunda con una separación decimal de los números como se hace en los software en la configuración en español. Estas tres configuraciones son bien relevantes, van a facilitar un montón de tareas y nos van a permitir no tener que hacer algunos ajustes adicionales a futuro o no tener que hacer conversiones de caracteres para poder trabajar con esto, sino que ya nos facilita las tareas de codificación, que es lo que queremos que ocurra en adelante.